Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Bienvenidos, comunidad hispana de Canadá. Soy Paula Pinzón y hoy es 21 de mayo de 2026. Estas son las noticias que están marcando la agenda nacional e internacional. Comenzamos. Abrimos con seguridad y narcotráfico. Canadá registra cifras récord en decomisos de drogas, mientras aumentan las presiones desde Estados Unidos por la crisis del fentanilo. Autoridades intensifican operativos y cooperación fronteriza ante el avance del tráfico de sustancias sintéticas. Vamos con el informe. El histórico decomiso de más de $37 millones en drogas anunciado esta semana en Winnipeg no es un caso aislado. Forma parte de una serie de operativos que muestran cómo Canadá enfrenta un crecimiento del narcotráfico y de las redes criminales vinculadas al fentanilo, la cocaína y la metanfetamina. La llamada Operación Puma, que dejó 33 arrestos en Manitoba, reveló conexiones entre asociados de los Hells Angels, la Wolfpack Alliance y un cártel mexicano, aunque la policía canadiense no ha confirmado públicamente cuál sería la organización involucrada. Según investigadores, la droga ingresaba principalmente desde Estados Unidos utilizando camiones de carga, servicios de mensajería y vehículos con compartimentos ocultos, antes de ser distribuida hacia Manitoba y el noroeste de Ontario. Pero el caso de Winnipeg es solo una pieza de un fenómeno mucho más amplio. En los últimos años, Canadá ha registrado un aumento importante en decomisos de drogas sintéticas y en el descubrimiento de laboratorios clandestinos, especialmente en Columbia Británica, Alberta y Ontario. En octubre de 2024, la Real Policía Montada de Canadá desmanteló en Columbia Británica lo que fue descrito como el mayor superlaboratorio de fentanilo detectado en la historia del país. Las autoridades encontraron grandes cantidades de químicos precursores y equipos industriales utilizados para producir drogas sintéticas. Un informe reciente de la DEA estadounidense advirtió incluso sobre la presencia de superlaboratorios de fentanilo en Canadá y señaló que el país se ha convertido en una creciente preocupación para las agencias antidrogas de Estados Unidos. Las cifras también muestran un aumento importante en las operaciones policiales. Solo durante una operación nacional contra opioides sintéticos realizada en 2025, fuerzas policiales canadienses reportaron más de 520 arrestos relacionados con fentanilo y otras drogas sintéticas. Además, la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá reportó fuertes aumentos en decomisos de cocaína, metanfetamina y fentanilo, provenientes de Estados Unidos durante los últimos años. Todo esto ocurre mientras Washington aumenta la presión sobre Ottawa para reforzar la seguridad fronteriza y combatir el tráfico de fentanilo. La administración de Donald Trump ha endurecido su discurso contra el narcotráfico en Norteamérica y recientemente presentó una nueva estrategia antidrogas enfocada en fentanilo, metanfetamina y organizaciones criminales transnacionales. Como respuesta, Canadá anunció un plan fronterizo de más de $1.300 millones, reforzó la vigilancia aérea y creó incluso la figura de un zar del fentanilo para coordinar la estrategia nacional contra esta crisis. Sin embargo, los datos oficiales muestran que la frontera canadiense representa solo una pequeña fracción del fentanilo decomisado por Estados Unidos. Según cifras citadas por la DEA, en 2024, se incautaron alrededor de 50 libras de fentanilo proveniente de Canadá en la frontera norte, frente a más de 20,000 libras decomisadas en la frontera con México. Expertos señalan que todavía no hay evidencia clara de que el aumento reciente de decomisos en Canadá se deba únicamente a la presión estadounidense. También podría reflejar un crecimiento real de las redes criminales, una mayor cooperación entre agencias policiales y mejores capacidades de inteligencia e investigación. Lo cierto es que las autoridades canadienses reconocen que el crimen organizado opera cada vez más de forma internacional, conectando rutas, laboratorios y redes financieras entre Canadá, Estados Unidos y América Latina. En salud y economía, las primeras versiones genéricas de Ozempic comienzan a llegar al mercado canadiense y prometen reducir significativamente los precios del popular medicamento utilizado para diabetes y pérdida de peso. Más detalles.
Canadá ya comenzó a vender versiones genéricas de Ozempic, el popular medicamento utilizado para tratar diabetes tipo 2 y pérdida de peso. El ingrediente activo, llamado semaglutida, ya recibió autorización de Health Canada para ser fabricado por las farmacéuticas Dr. Reddy's Laboratories y Apotex Inc. De hecho, algunas farmacias ya empezaron a ofrecer la versión genérica en distintas provincias. La llegada de estos medicamentos ocurre después de que expirara en enero la exclusividad regulatoria de Novo Nordisk, fabricante original de Ozempic. Especialistas consideran que esto podría convertirse en un cambio importante para miles de pacientes en Canadá, especialmente por el alto costo del tratamiento. Actualmente, las plumas de Ozempic pueden costar entre $300 y $400 canadienses al mes. Con la entrada de genéricos, expertos estiman que el precio podría bajar inicialmente hasta un 25%, y si más fabricantes entran al mercado, el costo podría caer incluso a cerca de $100 mensuales. Aunque los medicamentos genéricos se producen con procesos distintos, los expertos aseguran que contienen exactamente el mismo ingrediente activo y funcionan igual dentro del cuerpo. Eso significa que tanto los beneficios como los efectos secundarios serían prácticamente los mismos, incluyendo náuseas, vómitos, diarrea y estreñimiento. Health Canada afirmó que los nuevos productos fueron aprobados tras revisar su seguridad, calidad y efectividad. Las autoridades también señalaron que continuarán evaluando otras solicitudes de versiones genéricas de semaglutida, por lo que podrían llegar más opciones al mercado canadiense en los próximos meses. La popularidad de estos medicamentos ha crecido rápidamente no solo para controlar la diabetes, sino también por su uso en tratamientos contra la obesidad y posibles beneficios cardiovasculares. Alerta sanitaria y aérea. Un vuelo con destino a Estados Unidos fue desviado hacia Montreal luego de que un pasajero fuera vinculado al brote de ébola, que mantiene en vigilancia autoridades internacionales. El caso activó protocolos de emergencia en el aeropuerto. Continuamos. Un vuelo de Air France que viajaba de París a Detroit fue desviado de emergencia a Montreal porque un pasajero procedente de la República Democrática del Congo abordó el avión a pesar de las nuevas restricciones sanitarias por el brote de ébola. Estados Unidos endureció sus controles fronterizos ante el avance del ébola en Congo, Uganda y Sudán del Sur. Según las autoridades estadounidenses, el pasajero en cuestión no debió abordar el avión y la aeronave recibió la orden de no aterrizar en Detroit. El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Pierre Elliott Trudeau de Montreal, donde equipos de salud pública de Canadá evaluaron al pasajero. La Agencia de Salud Pública canadiense confirmó que la persona no presentaba síntomas. El pasajero regresó a París y el resto de los viajeros continuó hacia Detroit horas más tarde. Las restricciones de Washington afectan a viajeros no estadounidenses provenientes de esas zonas. Ciudadanos y residentes permanentes de Estados Unidos que vengan de esas regiones solo podrán ingresar por el aeropuerto Washington Dulles, donde se aplican controles especiales. La Organización Mundial de la Salud reporta cerca de 600 casos sospechosos y al menos 139 muertes. Las autoridades recalcaron que el riesgo para la población sigue siendo bajo, aunque el caso evidencia posibles fallas en los controles internacionales de viaje. En energía, el primer ministro Mark Carney impulsa nuevos megaproyectos energéticos tras advertir sobre una posible crisis global de abastecimiento. Ottawa busca acelerar inversiones estratégicas para reforzar la seguridad energética del país. Veamos. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, aseguró que el mundo enfrenta una crisis energética y afirmó que Canadá debe aprovechar sus recursos naturales para ayudar a cubrir la demanda internacional de energía. Durante una visita a Columbia Británica, Carney defendió la construcción de nuevos proyectos energéticos, incluyendo un posible oleoducto hacia la costa del Pacífico, en medio de tensiones con el gobierno provincial y grupos ambientalistas. El mandatario explicó que conflictos internacionales, como la guerra en Medio Oriente y los problemas de suministro de gas en algunos mercados, han disparado los precios de la energía y generado incertidumbre mundial. Según Carney, Canadá puede convertirse en un proveedor estable y confiable en un contexto internacional cada vez más inestable. El plan del gobierno federal incluye acelerar permisos para megaproyectos, modificar políticas energéticas y apoyar nuevas rutas de exportación de petróleo y gas hacia Asia. Ottawa también busca reducir la dependencia económica de Estados Unidos mientras continúa la guerra comercial impulsada por Washington.
Sin embargo, la propuesta enfrenta fuerte resistencia en Columbia Británica. El premier provincial, David Eby, reiteró su oposición a nuevos oleoductos en el norte de la provincia y defendió la prohibición de buques petroleros en esa zona costera. Además, grupos ambientalistas advierten que el aumento del tráfico marítimo podría afectar ecosistemas sensibles y especies en peligro, como las orcas del Pacífico canadiense. Carney respondió que, si algunos proyectos continúan bloqueados en Columbia Británica, el gobierno federal podría concentrar sus inversiones energéticas en otras provincias. Aún así, aseguró que cualquier nuevo oleoducto deberá incluir consultas con comunidades indígenas y sistemas de captura de carbono para reducir emisiones contaminantes. El líder conservador Pierre Poilievre promete luchar para mantener a Alberta dentro de Canadá, en medio del creciente debate separatista en la provincia. Más información. El líder conservador Pierre Poilievre aseguró que hará campaña en Alberta para mantener a la provincia dentro de Canadá si finalmente se realiza un referéndum sobre independencia este otoño. Durante una visita en Columbia Británica, Poilievre afirmó que es un federalista canadiense fuerte y dijo que todos los diputados conservadores de Alberta participarán en una campaña a favor de la unidad del país. El tema separatista ha ganado fuerza en Alberta en medio del descontento de sectores conservadores por las políticas energéticas de Ottawa y la relación con el gobierno federal. Grupos separatistas aseguran haber reunido cientos de miles de firmas para impulsar una consulta sobre independencia. Sin embargo, la semana pasada, una corte de Alberta determinó que la petición no debía haberse autorizado bajo la legislación provincial y señaló que el gobierno no consultó adecuadamente a las primeras naciones. La premier de Alberta, Danielle Smith, quien se define como partidaria de una Alberta soberana dentro de un Canadá unido, criticó la decisión judicial y enfrenta presión interna de sectores separatistas para avanzar con una votación este mismo año. Poilievre reconoció que existe molestia en Alberta por la política energética federal y afirmó que Ottawa debe permitir un mayor desarrollo del sector petrolero y gasífero. El líder conservador también criticó al primer ministro Mark Carney y aseguró que su gobierno mantiene varias leyes ambientales heredadas de Justin Trudeau que, según él, frenan proyectos energéticos. Por su parte, Carney ha intentado reducir las tensiones con Alberta mediante acuerdos para acelerar proyectos energéticos y modificar parte del sistema federal de impuestos industriales al carbono. El primer ministro afirmó recientemente que el mejor lugar para Alberta es dentro de Canadá y defendió una estrategia para impulsar la producción energética canadiense en medio de la crisis global del petróleo. En defensa internacional, Ottawa postula a la general Jenny Carignan para liderar el máximo comité militar de la OTAN, una candidatura histórica que refuerza el papel de Canadá dentro de la alianza militar. Continuamos. Canadá busca colocar a una de sus máximas figuras militares al frente del principal órgano militar de la OTAN. El gobierno federal propuso oficialmente a la general Jenny Carignan como candidata para presidir el Comité Militar de la Alianza Atlántica, el cargo militar de mayor rango dentro de la organización. Carignan ocupa desde 2024 la jefatura del Estado Mayor de la Defensa de Canadá y acumula más de 4 décadas de carrera militar, con experiencia en operaciones dentro y fuera del país. Actualmente ya representa a Canadá dentro del propio Comité Militar de la OTAN. El ministro de Defensa, David McGuinty, aseguró que la general tiene la experiencia y la capacidad necesarias para fortalecer la coordinación entre los países aliados. El Comité Militar es uno de los órganos más importantes de la OTAN. Su presidente actúa como principal asesor militar del secretario general de la Alianza y coordina las posiciones de los jefes militares de los 32 países miembros. La elección del próximo presidente está prevista para septiembre, durante una reunión en Copenhague, Dinamarca. El ganador asumiría el cargo en 2027 al finalizar el mandato del actual presidente, el almirante italiano Giuseppe Cavo Dragone. De ser elegida, Jenny Carignan se convertiría en una de las pocas figuras canadienses en ocupar este puesto desde la creación de la OTAN hace más de 7 décadas. La candidatura llega además en un momento en que la alianza militar presiona a Canadá para aumentar su gasto en defensa y reforzar su participación en la seguridad europea en medio de la guerra en Ucrania y las crecientes tensiones con Rusia. Y en Medio Oriente crece el rechazo internacional tras denuncias de maltrato contra activistas detenidos por Israel durante una flotilla con ayuda destinada a Gaza. Organizaciones humanitarias exigen investigaciones independientes.
Los activistas de la flotilla, detenidos ilegalmente por Israel a lo largo de las costas de Chipre, empezaron a llegar a Italia. Entre ellos el periodista Alessandro Mantovani y el diputado Dario Carotenuto, que relataron los abusos sufridos por parte de las autoridades israelíes. Nos quitaron los zapatos y ni siquiera pudimos defendernos. No sabíamos que íbamos a entrar en este contenedor y ahí había 3 personas diciendo bienvenidos a Israel. Resultaron ser 3 matones que nos golpearon salvajemente. Me dieron un puñetazo en el ojo. En un momento dado sentí como si ya no pudiera ver y me dieron patadas por todo el cuerpo. El martes, el ministro de Seguridad israelí, Itamar Ben-Gvir, publicó un polémico video dentro de un centro de detención donde se lo ve junto a activistas arrodillados y esposados. El video, considerado humillante, fue criticado por los gobiernos de Reino Unido, Italia, Canadá y Turquía, entre otros, y también provocó conmoción dentro de Israel. Esas personas que han venido, esos activistas, son gente que no nos quiere, pero iban desarmados. Llevaban a cabo una protesta política y no había lugar ni necesidad para ese comportamiento vergonzoso y humillante. Incluso el primer ministro Benjamin Netanyahu denunció la publicación de su ministro de Seguridad. Israel tiene todo el derecho a impedir que las flotillas provocadoras de simpatizantes de los terroristas de Hamás entren en nuestras aguas territoriales y lleguen a Gaza. Sin embargo, la forma en que el ministro Ben-Gvir ha tratado a los activistas de la flotilla no se ajusta a los valores y normas de Israel. La flotilla fue interceptada en aguas internacionales el lunes y martes, fuera de la jurisdicción marítima de Israel. Según el primer ministro, los activistas extranjeros ya fueron deportados a sus países de origen. Y así cerramos esta edición del jueves. Hoy mandamos un saludo muy especial para Mariela Soto en Edmonton. Gracias por tu cariño, Mariela, y gran abrazo. Dejen sus comentarios a la pregunta del día. ¿A qué le atribuyen el aumento de decomisos de drogas en Canadá? Los leemos. Recuerden suscribirse en YouTube y activar la campanita. Feliz jornada, bendiciones y hasta mañana. Suscríbete, dale like y comparte, porque la información no se detiene y nosotros tampoco. Esto fue RCE Noticias. Mantente informado todos los días con las noticias más relevantes de Canadá y del mundo hispanohablante. Sigue conectado a nuestra programación y no te pierdas las próximas emisiones. Aquí, en Canadá en Español. Hasta la próxima.